¿Podrías reconocer a una heroína si la vieras esposada en silencio en medio de una gasolinera cualquiera? Hoy conocerás la historia de una mujer que llevaba 4 estrellas en el currículum, pero fue tratada como invisible por quienes solo ven el color de la piel. Lo que allí ocurrió podría haber pasado desapercibido si no fuera por un detalle que lo cambió todo. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia no es solo sobre injusticia, es sobre dignidad, fuerza y el momento en que el silencio de una mujer hizo que todo un país escuchara. Pero antes de comenzar, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para más historias emocionantes como esta. Naomi Ellsworth nunca fue de levantar la voz, ni cuando perdió a su marido por un cáncer de hígado, ni cuando lideró una retirada nocturna bajo bombardeo en Kandahar. Su silencio era táctico, elegido. A sus 42 años, general de 4 estrellas, era el tipo de persona que hacía más de lo que decía, y aun entre quienes lucían medallas en el pecho, su nombre tenía peso. Aquella asfixiante mañana de junio, en el interior de Luisiana, Naomi conducía sola un sedán gris alquilado, recorriendo la carretera 171, rumbo a una base de la Fuerza Aérea. Iba de civil, como exigía la misión. Pantalones vaqueros oscuros, camisa de lino remangada hasta los codos y un collar sencillo con las iniciales de su difunto esposo. A primera vista, podría parecer cualquier mujer cansada regresando a casa, pero Naomi llevaba consigo algo que pocos podían comprender: acceso directo al Pentágono y un mensaje cifrado que no podía esperar. Cuando la señal de su teléfono militar comenzó a fallar, Naomi supo que debía actuar con rapidez. Su entrenamiento le había enseñado que, en operaciones sigilosas, cada minuto de retraso podía costar una vida, o en este caso, la estabilidad de una operación diplomática ultrasecreta. Al divisar una gasolinera desgastada, con el letrero desconchado y una máquina de hielo rota junto a la puerta, se detuvo sin dudar. El nombre pintado a mano en la fachada decía Sweny's Gas, pero el lugar parecía haberse detenido en 1984. Dentro, una mujer de mediana edad, con la mirada desconfiada y el cabello recogido en un moño descuidado, la observaba como quien evalúa una amenaza invisible. Naomi no se dio cuenta de inmediato. Su foco estaba en la señal, en la antena, en restablecer el contacto. Pero en Mosbot, ciudad acostumbrada al silencio de las injusticias, cualquier desviación de la norma bastaba para disparar alarmas invisibles. Y Naomi, negra, sola y con el rostro firme, era suficiente. Tras el cristal de la tienda, Paula Sweny fruncía el ceño como si cada movimiento de Naomi fuera un riesgo para su rutina previsiblemente tranquila. Era el tipo de mujer que creía más en presentimientos que en hechos. Y ese día, algo en ella decía que aquella desconocida, con el extraño teléfono en la mano y actitud demasiado seria, no estaba ahí solo para echar gasolina. Paula cogió el teléfono fijo, vaciló 3 segundos y marcó el número de la comisaría local. Hay una mujer afuera. Se está comportando raro. Parece que habla sola, que mira al vacío. Puede ser droga, quién sabe. La frase salió con la misma naturalidad de quien pide un café. No preguntó si Naomi necesitaba ayuda, ni intentó entender lo que ocurría. El miedo disfrazado de prejuicio fue suficiente. El destino se selló con una llamada que duró menos de 1 minuto. Naomi, afuera, había logrado 2 rayas de señal, suficiente para iniciar la llamada segura con el Pentágono. El protocolo exigía poner el teléfono en altavoz, con la autenticación sonora activada. Código verde, operación matriz, punto de conexión inestable, solicitud de refuerzo aéreo en caso de ruptura. Las palabras brotaron serenas, casi como un mantra. Pero al instante siguiente, antes de que llegara la confirmación, 2 patrullas locales levantaron polvareda al frenar en el estacionamiento. Naomi alzó la mirada.
Uno de los policías, blanco, corpulento, con el rostro curtido por el sol, iba con la mano en la pistola. El otro apretaba la mandíbula y los puños, como quien llega decidido. Naomi sintió el cuerpo tensarse, pero no retrocedió. Sus años de guerra no la habían preparado para esta batalla doméstica, la más silenciosa y dolorosa de todas. «Buenos días, caballeros», dijo Naomi con voz baja pero firme, manteniendo las manos a la vista. El policía mayor, identificado solo como Cooper en la placa, soltó una carcajada seca y respondió: «Señora, necesitamos que deje ese aparato y se aparte del vehículo, despacio». Naomi intentó explicarse, mostrando su identificación militar, la tarjeta de oficial con la insignia de 4 estrellas, algo que cualquier agente entrenado reconocería al instante. Pero Cooper no miró. Delaney, el segundo policía, cruzó los brazos y espetó con desdén: «Eso lo puede imprimir cualquiera de Internet hoy en día». Naomi guardó la calma. Sabía que cada gesto suyo sería exagerado por la lente del prejuicio, pero por dentro sentía dolor, no miedo, sino cansancio, el mismo cansancio de décadas, demostrando que era digna, incluso después de cruzar continentes para servir al país. El impacto de las esposas en sus muñecas no fue lo más doloroso. Fue el sonido de la llamada segura, aún viva en el suelo, transmitiéndose en directo al Pentágono, despojando cualquier resto de protección simbólica que creía tener. El murmullo sorprendido de un oficial al otro lado, seguido por el código rojo, automático, activó un protocolo que Naomi conocía bien, pero nunca imaginó que le fuera aplicado a ella. Mientras Cooper la empujaba con fuerza contra el capó caliente, Delaney murmuraba burlón sobre «locos que se creen héroes». Naomi no respondió, no suplicó. Su mirada fija en el horizonte polvoriento no pedía auxilio, buscaba sentido. Había sobrevivido a ataques de drones y emboscadas en el Sahel, pero nada la preparó para sentirse deshumanizada en su propio país, por quienes teóricamente debían protegerla. Dentro, Paula seguía la escena por la ventana con una mezcla de inquietud y falsa seguridad. Pensaba que había hecho lo correcto. Nadie normal lleva ese tipo de teléfono. No le pasó por la mente que estaba siendo testigo de un grave error, ni que de algún modo era responsable de él. Afuera, el polvo levantado por los coches patrulla aún flotaba cuando un chico del barrio empezó a grabar con su móvil. «La están arrestando». «¿Por qué?», murmuraba. En menos de 5 minutos, el vídeo llegaría a un grupo de WhatsApp y de ahí se viralizaría más rápido de lo que Mossbot podría contener. Pero en ese instante, el mundo aún no sabía lo que estaba pasando. Solo Naomi lo sabía. Y ella, inmovilizada, seguía escuchando la llamada abierta junto al coche, donde alguien gritaba: «Esa voz es de la general Ellsworth. ¡Refuerzos, ahora!». Mientras los policías registraban su bolso con sarcasmo y desprecio, Naomi guardó silencio. Podría haber listado sus condecoraciones, narrado su trayectoria, mostrado fotos con presidentes o mapas de operaciones clasificadas que ella misma dirigió, pero sabía. Ningún currículum resiste la mirada sesgada de quien te prejuzga antes de escuchar tu nombre. Y en ese momento, ella no era una general. Era solo una mujer negra, mala vista por 2 hombres que se creían dueños del territorio. El calor le quemaba la nuca, las esposas apretaban de más, y la humillación pública le provocaba un dolor nuevo, no físico, sino simbólico. Una herida que no sanaba con morfina ni con el paso del tiempo. Era un corte que reabría memorias, creyó haber cicatrizado. La desconfianza en el supermercado, el cacheo extra en el aeropuerto, el silencio forzado en reuniones donde era la de más alto rango. El ruido de las hélices rasgando el cielo sofocante fue la primera señal de que la verdad estaba a punto de aterrizar. El convoy aéreo de la Fuerza Aérea, al mando del teniente coronel Mosley, descendió con precisión militar en el claro detrás del puesto.
Hombres y mujeres con uniforme saltaron con agilidad, como en una misión de rescate, porque eso era. Cooper retrocedió al ver el emblema en el uniforme de Mosley, pero Delaney trató de mantener la compostura, como quien todavía cree tener autoridad. «¿Qué está pasando aquí?», rugió Mosley con voz grave, sabiendo ya la respuesta. Naomi alzó la mirada, esposada, el sudor pegándole mechones a la frente. Fue entonces cuando sus ojos se llenaron de lágrimas, no de dolor, sino de alivio, como si por primera vez ese día alguien realmente la viera. La orden fue clara y rápida. «Suéltenla, General Ellsworth. Ahora». Cooper vaciló un par de segundos eternos, hasta que un agente federal se acercó, retiró las esposas con firmeza y condujo a Naomi al coche negro que la esperaba. Paula, todavía tras el mostrador, dejó caer el teléfono de las manos, pálida como un fantasma. El chico que filmaba soltó un taco al engasgarse. El revuelo de los helicópteros al volver al vuelo parecía lavar la escena con autoridad. Pero para Naomi eso no era redención. Era una constatación amarga. Ni el rango más alto del ejército de Estados Unidos la protegía del juicio precipitado de dos hombres armados e intolerantes. Subió al coche en silencio, la mandíbula apretada y la mirada fija en su reflejo en la ventanilla. Una mujer negra, 4 estrellas, pero todavía invisible en la tierra donde nació. Horas después, la noticia había traspasado los límites de Mosbot y se propagaba por todo el país como un incendio en un bosque seco. El vídeo del chico se posteó con el título «Esposaron a una general, a una general», y en menos de 3 horas alcanzó millones de reproducciones. En redes, veteranos indignados, analistas políticos, madres negras y militares activos compartían el vídeo con comentarios como «vergüenza», «revolución» y «basta ya». La prensa corrió a verificar los hechos y al confirmarlos ya no quedaba espacio para relativizar. Mosbot se convirtió en noticia internacional. Por primera vez en décadas, la comisaría local recibió más llamadas en una tarde que en un año entero. Pero Naomi contemplaba todo desde el ala de protocolo de la base de Barksdale, sin maquillaje y con las manos aún marcadas por las esposas. No había satisfacción en su rostro. Había memoria. El asesor de prensa le ofreció discursos preparados, sugerencias de frases impactantes, textos revisados por juristas e incluso una disculpa oficial del gobernador. Naomi rechazó todo. Solo pidió un espacio al aire libre, un podio sencillo y un micrófono. «Yo hablaré, a mi manera», dijo sin arrogancia. Cuando apareció ante las cámaras la mañana siguiente, llevaba el mismo collar de la jornada anterior y una blusa blanca abotonada hasta el cuello. Sin uniforme, sin insignias visibles, pero su mirada cargaba el peso de quien ha sobrevivido a la verdad desnuda. «Me esposaron por ser quien soy, no por lo que hice, y eso revela más del sistema que de mí», declaró. Su intervención duró casi 4 minutos. No hubo lágrimas ni gritos, pero cada palabra estaba hilada con la precisión de quien pasó la vida calibrando frecuencias militares y ahora necesitaba sintonizar la conciencia de todo un país. El silencio que siguió a su discurso fue más poderoso que cualquier aplauso. Era el silencio de la reflexión, de la incomodidad necesaria, de la verdad que ya no se puede ignorar. Y ese silencio se propagó como eco por periódicos, foros militares, hogares de familias negras y despachos de autoridades que siempre prefirieron no ver. Naomi regresó a su oficina sin hablar con nadie. Se sentó sola, como tantas veces en su carrera. Al día siguiente recibió un sobre marrón con una carta manuscrita. Era de una cadete en formación. «General, ayer me dio valor para seguir. Si hasta usted puede ser tratada así, entonces yo no estoy equivocada. Y si usted continúa, yo también lo haré». Naomi leyó la carta 3 veces. No lloró, pero por primera vez desde el incidente sonrió.
Mientras Mosbot intentaba desesperadamente limpiar su imagen, entre entrevistas de la alcaldesa, el despido de los 2 agentes y promesas de formación antirracista, Naomi decidió no volver y no enviar mensaje alguno, no por rencor, sino por estrategia. No voy a darles la oportunidad de ensayar disculpas, mirándome a los ojos, dijo a Mosley. Su misión cambió. Se convirtió en asesora de un grupo federal contra el perfilamiento racial en las fuerzas de seguridad. Viajó por todo el país hablando con oficiales, veteranos y jóvenes cadetes sobre lo que significa portar un uniforme y aún así ser visto como sospechoso. Y en cada lugar donde hablaba, alguien la abordaba después con un apretón de manos firme y mirada agradecida. El peso de la humillación pública se transformó, no en gloria, sino en propósito. Naomi sabía que aquel episodio jamás la abandonaría. Algunas cicatrices, aunque invisibles, se alojan en la carne de la memoria y resurgen de vez en cuando. En la mirada recelosa de un guardia, en una inspección extra de identidad, en el silencio súbito al entrar a una sala. Pero ella no cargaba esas marcas como heridas abiertas. Aprendió a verlas como cicatrices de alerta, recordatorios de que hasta el rango más alto puede ser ignorado ante el prejuicio. Por eso, su discurso público nunca fue de venganza, sino de prevención. No era una misión heroica, era una necesidad. Naomi solía decir, mi caso se grabó, y los que no, y los que suceden ahora mientras hablamos de ello. Sus palabras no eran espectáculo, eran brújula. La prensa intentó convertirla en un símbolo inmediato, una heroína de consumo rápido. Pero Naomi rechazó entrevistas guionizadas. Cuando hablaba, era siempre en sus propios términos. El problema no fui solo yo. El problema es estructural. No se soluciona con flores ni disculpas en vivo. En un encuentro con estudiantes de una academia militar, le preguntaron si había perdonado a los policías. Ella guardó silencio unos segundos y contestó, perdonar no es olvidar, es no dejar que la ira nos paralice. El auditorio quedó en silencio. Muchos esperaban discursos incendiarios o llamados a la revancha. Pero Naomi no necesitaba avivar el fuego. Con su sola presencia, bastaba. Era como si cada paso suyo dijera, sigo adelante, y ustedes vienen conmigo, o se apartan. El caso de Mosbot quedó registrado oficialmente en archivos militares como incidencia crítica, con repercusiones institucionales. Pero entre soldados se le conocía simplemente como el día que esposaron a la general. La expresión resonaba en los pasillos como un susurro incómodo, una herida abierta en la reputación de una estructura que siempre se consideró meritocrática. Naomi, en cambio, se mantuvo firme en su puesto, rechazando jubilaciones anticipadas o traslados estratégicos. Afirmó que no saldría por la puerta trasera, que no permitiría que la historia se borrara con un silencio cómodo. Y así siguió, caminando entre generales y cadetes con la misma mirada directa y postura erguida, aunque algo había cambiado. La gente la miraba con mezcla de admiración y vergüenza, como quien reconoce la grandeza y al mismo tiempo admite el error de haberla dudado. El 6 de noviembre de ese año, Naomi fue invitada a dar un discurso en la ceremonia de graduación de oficiales negros y latinos en West Point. Dudó antes de aceptar. No quería convertir su dolor en espectáculo, pero al final lo hizo. Subió al estrado con pasos lentos, respiró hondo ante la multitud y dijo, si hoy están aquí, es porque alguien antes resistió en silencio donde nadie los veía. No permitan que la invisibilidad los haga más pequeños. Háganse más fuertes gracias a ella. La audiencia se puso de pie, pero ella no sonrió. Asintió apenas, como quien entrega un legado que nunca quiso cargar, pero supo transformar en puente. Allí, más que nunca, Naomi ya no era solo una general. Era el recordatorio vivo de que el silencio impuesto puede convertirse en grito y que la dignidad
aún esposada, camina erguida. De vuelta en su hogar en Arlington, Naomi llevaba una rutina discreta, cultivaba hierbas en el patio, leía filosofía estoica y evitaba los noticieros que usaban su imagen como estandarte. La vida real era más compleja que los titulares. A veces, al fregar los platos, sentía aún el apretón de las esposas en la muñeca. Otras, se reía sola al recordar el caos que su silencio provocó. No por diversión, sino por la profunda ironía de todo aquello. Una general experta en códigos secretos tuvo su mayor misión transmitida por un teléfono abandonado en el suelo. Naomi comprendió finalmente que algunas batallas no se ganan con táctica militar. Se ganan con presencia, dignidad y la firmeza de permanecer entera cuando todo intenta desarmarte. Con el tiempo, Mosbot se volvió destino de activistas, periodistas y documentales. Algunos vecinos empezaron a avergonzarse, otros murmuraban que todo fue un exagero. Pero Naomi no regresó, ni mandó mensaje alguno. Su legado allí era otro, invisible, firme, echado como raíz que resquebraja el concreto. Sabía que nunca sería solo la mujer esposada por error, sino quien se negó a bajar la cabeza. Su historia comenzó como un caso más de abuso institucional y terminó como un hito silencioso de transformación. Y eso bastaba. Naomi no quería estatuas ni días en su honor. Solo deseaba que un día ninguna mujer negra tuviera que ser humillada en público para ser reconocida como autoridad. Y hasta que ese día llegue, ella seguiría allí, erguida, atenta e infinitamente mayor que las cadenas que intentaron contenerla. Años después, una joven reportera tuvo la oportunidad de entrevistarla para un especial sobre mujeres negras en las Fuerzas Armadas. Esperaba encontrar a alguien amarga, cansada o distante, pero halló a Naomi sentada en el jardín, descalza, con una taza de té de hibisco en las manos. La reportera preguntó tímida qué haría diferente de haber podido volver el tiempo atrás. Naomi pensó unos segundos y respondió: habría dejado caer el teléfono igual, porque a veces, para que el mundo escuche lo que nunca pudimos decir, hace falta que lo oiga en el momento equivocado, de la forma más cruda. No añadió nada más. Y ese silencio final lo decía todo. Fue en la pausa entre palabra y palabra donde residía su fuerza. Hoy, la historia de Naomi Ellsworth forma parte del currículo de ética en academias militares y de grupos de estudio sobre justicia racial en universidades de Estados Unidos. Su nombre es referencia, aunque a ella no le guste, pero sigue viviendo como siempre, con firmeza, discreción y un coraje raro que no necesita ser proclamado. Naomi fue esposada en silencio, pero liberó voces que llevaban generaciones presas. Y aunque el país aún esté lejos de sanar por completo, por lo menos ahora lleva en su memoria colectiva el día en que una general fue humillada y respondió sin un grito, sin un arma, sin un ruego, solo con la dignidad de quien nunca dejó de ser quien era, aunque nadie quisiera verla.